Buenas noches, estimados participantes y profesor. Es un placer darle la bienvenida a esta primera conferencia gratuita, Reforma del Estado Peruano, Desafíos hacia el 2025, organizada por el Grupo Académico del Perú y el señor Adrián Mariños. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre los principales retos que enfrenta nuestro país en el camino hacia el 2025, con un enfoque en la modernización, transparencia y eficiencia en la gestión pública. También quiero comentarles que se compartirá por el chat de Zoom un enlace para que registren su asistencia. Continuando, queremos destacar que como parte de su participación en esta conferencia, podrán obtener una constancia oficial por un costo de solo 25 soles, lo que les permitirá certificar su asistencia y continuar su formación académica en temas claves para el futuro del Estado peruano. Además, tenemos una oferta exclusiva solo para los asistentes de esta conferencia. Un ejemplo de ello es que si desean profundizar en estos temas, podrán complementar esta conferencia con nuestro programa en gestión pública, obteniendo un descuento especial. En lugar de pagar los 550 soles que cuesta normalmente, ustedes podrán acceder al programa por solo 250 soles. Al finalizar el programa, también podrán obtener un certificado de hasta 120 horas. Bien, el día de hoy nos acompaña un experto de gran renombre en el ámbito de la gestión pública, el profesor Enrique Chong Yamasoto, economista con amplia trayectoria en diversas instituciones en el sector público, como el Congreso de la República, el Ministerio de Trabajo y la Contraloría General, entre otros. Su vasta experiencia será fundamental para ayudarnos a entender los desafíos y oportunidades que enfrenta el Estado peruano en los próximos años. Sin más preámbulos, le doy el pase al profesor. Disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Buenas noches con todos. Para comenzar, quiero agradecer la invitación del Grupo Académico del Perú, ¿no?, para iniciar este ciclo de conferencias. Les voy a hablar hoy sobre aquellos desafíos hacia el 2025 que enfrentamos como ciudadanos. Permítanme presentarme. Actualmente soy economista con una maestría en Administración de Negocios, especializado en finanzas y en la gestión de empresas y organizaciones. Tengo más de 25 años de experiencia reestructurando la gestión en diversas organizaciones públicas y privadas. Y, por supuesto, siempre he estado buscando la innovación y la transparencia dentro de un enfoque de negocios. Pueden seguirme a través de mi página de LinkedIn. Pues bien, empecemos con algunas reflexiones. Primero que nada, seguramente para ustedes no es desconocido eh, en dónde nos encontramos en cuanto a ciertos indicadores. Confianza, bueno, primero que nada, los datos que les voy a presentar los he sacado de un informe de la OECD, organismo al cual el Perú quiere adherirse. Pues bien, uno de los últimos informes, la OECD señala una serie de datos, ¿no?, tanto del Perú como de varios otros países de Latinoamérica, y nos compara con el promedio del OECD. ¿Qué cosa vemos aquí? Primero que nada, la confianza en el gobierno nacional, ¿sí?, es una de las más bajas, por no decir la más baja, a nivel de varios países de la región. El nivel de satisfacción de la ciudadanía con respecto al sistema educativo es el más bajo. Con respecto al sistema judicial, también tenemos poca confianza en términos generales con respecto a nuestro sistema judicial. Y, por supuesto, tampoco estamos satisfechos en cuanto al sistema de salud. Y, por último, el nivel de satisfacción con la democracia. Aquí apenas estamos por encima de Haití. Pues bien, seguramente venimos escuchando, venimos leyendo, venimos viendo una serie de propuestas, ¿no?, de qué cosa es lo que se debería hacer. Hay que reformar tal o cual tema,
tal institución, hay que hacer tal o cual cosa, ¿sí? ¿Quiénes hacen estas propuestas? Muchísimas personalidades, organizaciones, tanto del país como del exterior. Y bueno, digamos, y aquí viene un gran tema, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en el qué es lo que tenemos que mejorar, cambiar, ¿no? Y para eso, ¿no? Nos dan muchas recetas del cómo debemos hacerlo, ¿no? Por el contrario, yo no les voy a dar hoy día alguna recomendación del cómo hacer una reforma para tal o cual tema, sino que les traigo una reflexión. ¿De qué tipo? ¿Sí? Antes de pensar en el cómo, deberíamos pensar en el por qué. ¿Sí? Sabemos muy bien el qué, pero ¿y el por qué tendríamos que hacerlo? Seguramente para muchos de ustedes esto puede resultar evidente, pero como se los voy a comentar más adelante, no siempre el por qué termina siendo evidente y termina siendo la guía bajo el cual se implementan varias de esas recetas de reforma. Algo que se ha venido manejando desde hace varios años en el país y en realidad este es un concepto, digamos, que tiene mucho más de 20 años, que es el concepto de valor por dinero, ¿no? Y aquí quiero mencionarles el concepto de valor por dinero como un elemento conductor en la toma de decisiones. ¿De qué se trata el valor por dinero? No es otra cosa más que buscar que el dinero, ¿sí?, pueda ser utilizado de la mejor forma posible, tal que maximice el valor público. Entonces, tenemos muy claro el uso que se le debe dar a estos recursos públicos, ¿sí? Llámese el gasto de capital, la administración de los activos, la obtención de ingresos, ¿sí? Y para esto, vamos, esto es un concepto muy conocido, muy aplicable. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona y se usa adecuadamente es el valor público. ¿Qué cosa es el valor público? No es otra cosa más que buscar el bienestar de toda la población en su conjunto. Pero bienestar es un concepto que debe ser aterrizable en alguna dimensión que pueda ser a su vez cuantificable y medible. Por ejemplo, si hablamos dentro de un contexto de transporte, esto tendría que involucrar el impacto económico, ¿no? El cual, por ejemplo, involucra el tiempo de viaje, el costo de los vehículos, los ingresos fiscales. También abarca los temas sociales, ¿sí? La salud, tanto para los peatones como para los conductores o pasajeros. La seguridad, obviamente. La accesibilidad a los medios de transporte, ¿no? Y también ambientales, el ruido, la calidad del aire, el paisaje. O sea, pensemos en un tráfico caótico como el que tenemos en Lima, por ejemplo, ¿no? Que estamos plagados de contaminación auditiva, contaminación del aire y, por supuesto, digamos, todo este tráfico, digamos, no nos permite apreciar la belleza de nuestra ciudad. Entonces, ¿por dónde es que debemos comenzar una real reforma del Estado? Y aquí les traigo 6 reflexiones para realizar una reforma que sea efectiva. Sin duda es un gran desafío, ¿no? Tan grande como un elefante. La cajita es lo primero, ¿no? ¿Qué cosa es, a qué le llamo yo la cajita? A asociar la solución a un problema como si la creación de una nueva institución, una nueva área o incluso un instrumento, ¿sí?, bastase para solucionar un problema.
ejemplos cotidianos como este tenemos, ¿no? Cuando nos dicen, vamos a crear el ministerio tal para solucionar un determinado problema, para promover algún objetivo de política. Sin embargo, se mantienen los mismos procedimientos administrativos y limitaciones que existen para todas las instituciones del sector público, ¿sí? Y, por supuesto, ¿qué cosa es lo que se hace? Trasladar, digamos, la responsabilidad y las limitaciones de un sector, de una institución a otra, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es concentrar todos este tipo de limitaciones o problemas en una sola, sin analizar previamente cómo es que se ha llegado a tener una situación problemática y por lo tanto cómo es que deberíamos analizarla para así buscar una solución que pueda ser efectiva. Pensemos, ¿no? Queremos más cámaras de seguridad bajo el supuesto de que esto nos ayuda a combatir la delincuencia o a disminuir el número de delincuencia callejera. Sin embargo, a ver, más allá de grabar eh, hechos delictivos. ¿Qué se consigue con eso? O sea, lamentablemente vemos que la delincuencia poco le importa ahora salir en cámaras. Y lo otro es el hecho de que se recurren a excepciones en ciertas normas o se emplean contratos con instituciones foráneas. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ustedes pueden haber escuchado eh, algunas declaraciones donde se dice: hemos contratado a UNOPS para realizar la licitación para la compra de tales bienes. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos recurriendo a una institución eh, extranjera, empezando por eso, ¿sí? Para realizar la adquisición de un bien que en teoría podríamos hacerlo bajo nuestras propias normas nacionales? Recuerden ustedes que para la implementación de la infraestructura para los Juegos Panamericanos del 2019, ¿sí? Se recurrió a una figura que iba más allá de lo que las normas de gestión pública lo, lo dictaminan así. ¿Qué nos indica esto? De buenas a primeras nos está indicando de que nuestros procesos de adquisiciones no son los adecuados para lograr determinados objetivos. Entonces, en vez de pensar en la cajita, deberíamos pensar simplemente en certificar los procedimientos, ¿sí? Analizar los procedimientos y ver cómo los hacemos fáciles de comprender para un usuario común, ¿sí? Ya. Pensemos en las coordinaciones en el back office, en menos pasos, menos tiempo para el usuario. ¿A qué me refiero en la coordinación con el back office? Al hecho de que muchas veces cuando recurrimos a alguna institución pública para un determinado trámite o gestión, nos piden documentos, por ejemplo, ¿no? Que son emitidos por el propio Estado. Claro, es otra institución, pero es el propio Estado, ¿no? O incluso en el colmo, muchas veces son documentos hechos por la misma institución, pero de otra dependencia. Entonces, los ciudadanos comunes nos preguntamos si el Estado no podría coordinar mejor, ¿sí? Y no trasladar todo este embrollo hacia el ciudadano. Un ejemplo, digamos, de que sí se puede hacer es el certificado único laboral, que por cierto, creo que no son muchas las personas que lo conocen. ¿Qué cosa es el certificado único laboral? Un certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que reúne todo lo que serían los requisitos, todo lo que se tramitaba, ¿sí? Por antecedentes policiales, judiciales y penales, ¿sí? Seguramente ustedes eh,
saben que si tienen que obtener un certificado policial, además de pagar, digamos, una tasa, tienen que acudir a una dependencia policial que está autorizada para expedirlo. Lo mismo con el certificado de antecedentes penales y también con los judiciales. Con lo cual, en el mejor de los casos, estamos hablando de 3 momentos, no digo 3 días, ¿sí? Porque muchas veces uno lo puede gestionar en el día, pero no se lo están entregando en el momento. Bueno, el certificado único laboral, además de ser gratuito, puede ser tramitado en línea, ¿no? Con lo cual, en el mismo momento en el que ustedes entran, se registran en la página del Ministerio de Trabajo, gestionan este certificado laboral y en el momento están obteniendo dicho certificado con la misma validez que tendrían los otros 3 documentos. Una segunda reflexión nos habla de las prohibiciones, ¿no? Y es muy común decir está prohibido, ¿no? Está prohibido, ¿no? Sin embargo, no se brinda ninguna alternativa de solución o de satisfacción para asegurar el cumplimiento de esta prohibición. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como ciudadanos tenemos necesidades, tenemos expectativas, tenemos cosas comunes del día a día, ¿no? Y no basta con decir simplemente está prohibido. Sí, claro, no dicen el taxi colectivo no debe existir. Sin embargo, si existen es porque existe una necesidad. Existen porque hay una demanda de transporte público. Una demanda de transporte público que no es satisfecha por la oferta actual. Entonces, más allá de decir está prohibido, ¿sí? Ok, puede ser está prohibido taxi colectivo, pero, digamos, bríndame más y mejores alternativas. Lo mismo con el tema de la pirotecnia, ¿no? Por lo general, a fin de año, ¿sí? Ah, para las fiestas, se habla mucho de la venta de pirotécnicos, ¿no? Y nos dicen de que está prohibida la comercialización de pirotécnicos en lugares no autorizados. Ok, hasta ahí puede sonar razonable. Sin embargo, hasta el año pasado, solamente habían 7 ferias autorizadas a nivel nacional, ¿sí? Y estamos hablando, que son 2 en Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura, Arequipa, Loreto. Ok, ¿y qué pasa con el resto del país? ¿Sí? Digamos, asumamos de que todo el mundo quiere adquirir pirotécnicos para celebrar el Año Nuevo, ¿no? Y vive en una región que no son ninguna de las que les he mencionado. ¿Qué deben hacer? ¿Quedarse sin comprar pirotécnicos? ¿Viajar a alguna de estas regiones donde sí existen ferias autorizadas? Como ven, digamos, es una prohibición, ¿sí? Que poco efecto puede tener en todo el país. Y hace poco, ¿no? Un alcalde de un distrito capitalino hablaba de una prohibición velada, ¿no? Para determinadas actividades, ¿no? Este, utilizando los espacios públicos, lo cual, como ven ustedes, es una barbaridad. O sea, por eso se habla de espacios públicos, ¿no? Porque es público y uno recurre a estos para determinadas actividades, ¿sí? En todo caso, lo que está prohibido es, digamos, ah, no conservar, digamos, estos espacios públicos, incomodar al resto de usuarios con algún tipo de actividad molesta, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Regular las prohibiciones de acuerdo con las posibilidades reales de satisfacción, ¿no? Una alternativa es las formalizaciones, porque las formalizaciones en algunos casos posibilitan fiscalizar incumplimientos, ¿no?
digamos, sin tener que mencionar, y esto lo hago solamente a modo de ejemplo, si hablamos de formalizar el taxi colectivo, lo cual, digamos, me parece una barbaridad, pero no hay mejor alternativa. Si hablamos de formalizar el taxi colectivo, entonces también deberíamos demandar que se fiscalicen los incumplimientos de estos vehículos, que tengan SOAT, que tengan revisión técnica, el tema de las multas, ¿no? El tema de la licencia de conducir. ¿No? O sea, no es extraño ver vehículos, digamos, que ni siquiera, por ejemplo, les funcionan las luces de pare. Y bueno, hay que anticiparnos también a problemas conocidos. ¿Sí? O sea, para nadie es desconocido el hecho, ¿sí?, de cuáles son los lugares en donde se venden artículos prohibidos, como pueden ser los pirotécnicos, como pueden ser, digamos, otro tipo de mercancías. Sin embargo, poco se hace eh, para combatir, digamos, este tipo de problemas. Lo otro es la cantidad de multas y de sanciones que existen y que muchas veces son difíciles de aplicar, ¿no? Eh, por la variedad que hay, ¿no? Y muchas veces las personas encargadas de imponer dichas sanciones no están adecuadamente capacitadas, con lo cual muchas veces también se hace difícil poder aplicar de manera correcta dichas sanciones. ¿Qué hacemos? Simplificarlas, reducirlas. ¿No? Y, por supuesto, elevar las penas, de forma tal que sea mucho más fácil fiscalizar las sanciones. Se nos dice de que aparentemente hay cosas que son gratis, pero el hecho de que sea gratis no significa que no cueste, significa que simplemente alguien no lo está pagando, alguien está haciendo uso o disfrute de un bien o de un servicio por el cual no paga, pero esto le cuesta a alguien. Se nos dice que el Estado brinda educación básica gratuita, cobertura universal de salud y seguridad pública. Y como ya hemos visto, no estamos satisfechos con ellos. ¿Qué deberíamos hacer? Es la gran pregunta. Más presupuesto. Ok, más presupuesto significa más impuesto, mayor recaudación. Sin embargo, los niveles de formalización y de tributación no son grandes. Las cotizaciones a la seguridad social en el Perú es menos del 10%. En los países del OECD es del 26%. ¿Sí? Entonces, queremos pensiones, digamos, que sean dignas, servicios de salud que sean los adecuados, entonces deberíamos tener cotizaciones mayores. ¿Quién debe darle mantenimiento a las pistas y carreteras? ¿Y con qué? ¿Sí? Pensemos, las pistas, las carreteras se tienen que hacer, cuestan, el mantenimiento cuesta, ¿no? Quizás algo que deberíamos hacer es igualar el piso para todos. ¿A qué me refiero con esto? Transformar regímenes de excepción en ciertos niveles mínimos para todos. ¿A qué me refiero? Una recomendación, por ejemplo, de la OECD con respecto al sistema de pensiones es que exista una pensión mínima, ¿no?, que se, que se le dé a todos, ¿sí? A todos, sin excepción, ¿sí? Ya sea que han aportado o no han aportado a la seguridad social. Algo así como pensión 65, por ejemplo, ¿no?, que es un régimen de pensión no contributiva.
Ok, ese es el piso por igual para todos, ¿no? Y, digamos, quienes obviamente cotizan pueden obtener, digamos, pensiones adicionales a esa pensión mínima, de forma tal que existe un mínimo por igual para todos, ¿sí? Y no como ahora, que es un régimen de excepción, porque ya sabemos muchas veces que en los regímenes de excepción, ¿sí?, siempre hay filtraciones, filtraciones y subcoberturas, para ser precisos. Lo otro es transformar los pagos a la propiedad en pagos por el uso. El tema de las pistas, ¿sí? Digamos, alguien paga por usar las pistas. No, ciertamente en las ciudades no. En las carreteras sí se paga, digamos, el peaje, pero en las ciudades no se paga por el uso, ¿no? Pagan, solamente existen impuestos a la propiedad de vehículos nuevos. Sin embargo, tenemos vehículos que circulan, ya sea que tengan 10, 20 o hasta más años, ¿no? Y el desgaste de las pistas va a ser igual, ya sea debido a un auto nuevo como a un auto de 20 años. Lo otro es abrir la posibilidad de elección del proveedor en aquello que es obligatorio. Ok, es obligatoria eh, la afiliación a la seguridad social, completamente de acuerdo. Sin embargo, el cuestionamiento puede ser, ¿por qué tenemos que ah, cotizar, digamos, a el Seguro Social del Perú? ¿Y por qué más bien no se abre la opción a que existan otros proveedores de servicios de salud, ¿sí?, a los cuales, digamos, también se les podría aportar de forma tal que sea el propio usuario el que elija, ¿sí?, en función a lo que espera obtener. Y en algunos casos, digamos, quizás sea lo más adecuado. Pensemos, se nos dice de que todo es igual y homogéneo, ¿sí? Sin embargo, las mismas instituciones del Estado tienen diferentes tamaños y niveles de madurez. Digamos, tenemos extremos. Municipalidades de 271 habitantes, ¿sí? 271 habitantes. No, no estoy equivocado. Son 271 habitantes que tienen menos de 1 millón de soles de presupuesto anual. Y por otro lado, tenemos municipalidades de más de 1 millón de habitantes con un presupuesto municipal de 392 millones. Como ven, ambas son municipalidades distritales, por cierto, ¿no? Sin embargo, las escalas son muy distintas. ¿Qué implicancias tiene esto? Primero que nada, ¿sí?, todas las instituciones públicas deben actuar, al menos en términos administrativos, bajo los preceptos, reglas de los 11 sistemas administrativos. Bueno, pensemos en solamente 8, ¿no? Si descontamos el sistema de defensa jurídica del Estado, el sistema de control del Estado, y el sistema de endeudamiento, ¿no? Entonces, digamos, mínimamente, todas las municipalidades, por no mencionar a todo tipo de institución pública, tienen que regirse por estos 8 sistemas administrativos. ¿Ustedes se imaginan que con un presupuesto anual de menos de 1 millón de soles, ¿sí?, una municipalidad como esta va a tener la capacidad para gestionar adecuadamente los 8 sistemas administrativos? Bueno, ¿y en dónde se enseña la labor de congresistas, alcaldes o ministros? Pensemos,
creo que es necesario rediseñar procedimientos y atribuciones en función a la escala. Establecer escalas mínimas de acuerdo con los sistemas administrativos. No hablo de que haya menos reglas para instituciones pequeñas, otro tipo de reglas para instituciones de tamaño mediano y otras completas para instituciones grandes, ¿no? Porque otra vez ahí estaríamos hablando de excepciones, ¿no? Quizás lo que hay que pensar más bien es cuál es el costo que involucra la gestión de estos 8 sistemas administrativos. Y en función a eso, pensar en promover la asociatividad, quizás la delegación, ¿no? Para generar eficiencias. Pensemos, por ejemplo, si un grupo de municipalidades, por ejemplo, se unen y delegan en una sola algún tipo de gestión, la gestión de compras, por ejemplo, ¿no? Buscando economías de escala. O si se, por ejemplo, se terceriza la contabilidad. Y lo otro, pensar en transferir y reconcentrar funciones según sus capacidades. Actualmente existe un organismo como la OTAS, por ejemplo, ¿sí? Ah, cuya misión, si mal no recuerdo, habla de fortalecer la gestión de las empresas de agua potable a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, existen, creo que 18 de estas empresas, ¿sí? Con intervención de la OTAS. ¿Por qué? Porque, digamos, están en mala situación. Y no solamente, y me parece que una de estas 18, ¿sí? No solamente, digamos, están intervenidas, sino que la OTAS ha tenido que hacerse cargo de la gestión. ¿Por qué? Porque simplemente estas empresas no están en la capacidad como para brindar un servicio esencial de manera adecuada. Pensemos entonces en cuáles otro tipo de servicios públicos, ¿no? O que provee el Estado, algún organismo del Estado, no son adecuados, ¿no? Y sin embargo, no tenemos alguna alternativa, ¿sí? Como puede ser el ejemplo este de la OTAS. ¿Qué pasa cuando buscamos lo mejor de lo mejor? Lo cual, digamos, no es malo en esencia, ¿sí? Sin embargo, tenemos casos clamorosos que se vienen repitiendo constantemente. ¿Cómo cuál? Conservas de pescado que son hechas única y exclusivamente para algún programa aliment- alimentario promovido por el Estado. Ah, ¿qué pasa con eso? Sin embargo, después tenemos y escuchamos, ¿no? Casos de intoxicación o de denuncias del proveedor que incumple, ¿no? Sin embargo, son conservas de pescado que normalmente no los podríamos encontrar en la bodega que tenemos en nuestro barrio o en el supermercado. ¿Por qué? Porque muchas veces se pide un estándar sumamente alto, pero a un precio sumamente bajo, ¿no? Y ahí tendríamos quizás una primera fuente de error, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca va a faltar alguien que está dispuesto a ofrecer ello, pero económicamente no es sostenible. Entonces, el prototipo puede cumplir con todas las condiciones y nos dicen que nos lo pueden vender a ese precio bajísimo. Sin embargo, como no es sostenible ese precio debido al costo que involucra producir un producto con esa altísima calidad, poco a poco van bajando la calidad, ¿no? Y llegamos a las situaciones ya conocidas. Un banco, ¿qué opinarían ustedes de un banco que puede elegir o no a lo que dispone la Superintendencia de Banca y Seguros? ¿Le tendrían confianza? Este año nomás hemos visto, por ejemplo,
que la SBS ha tenido que cerrar una serie de cooperativas y otro tipo de instituciones financieras. ¿Por qué? Porque simplemente tenían problemas, ¿no? Sin embargo, existe un banco, ¿sí?, en el país que no se rige, o en todo caso, decide cuándo y en qué se quiere regir por lo que dicta la Superintendencia de Banca y Seguros. Se habla de la educación, digamos, que debería ser de las mejores, de educación pública, quiero decir, lo cual no es malo, al contrario, ¿no? Sin embargo, tenemos estos colegios de alto rendimiento, los CUAR, ¿no? Pero no son para todos, solamente para algunos, porque hay una postulación. Una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Suprimir esos regímenes de excepción, ¿sí? Queremos brindar alimentos para algún programa social, entonces que sean los mismos alimentos que podemos adquirirlos comúnmente en el supermercado, en una bodega o algo por el estilo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, por no decir la principal razón, ¿sí?, es el hecho de que estas empresas, ¿sí?, digamos, tienen mucha confianza en la calidad de lo que producen y no van a arriesgar su prestigio. Lo otro es contratar o comprar empleando criterios de mercado, ¿no? O sea, lo mismo que ustedes, yo y cualquier persona común y silvestre, digamos, utiliza para comprar, ¿sí? Entonces no tendríamos por qué estar, digamos, inventando criterios que no son adecuados, ¿no? O sea, productos de altísima calidad, pero a un precio sumamente bajo, ¿no? Y acelerar la participación privada. ¿A qué me refiero con esto? Existen las figuras de las asociaciones público-privadas, existe la figura de las obras por impuesto. Son alternativas eh, para desarrollar no solamente infraestructura, sino incluso gestiones en todo aquello que el Estado no puede cumplir. ¿Qué tendríamos que hacer? Deberíamos darle mucho mayor impulso a esto. Las evaluaciones. ¿Conocen ustedes qué indicadores se emplean para evaluar la gestión en las diferentes instituciones del Estado? Sí, nos dicen que existen evaluaciones, pero ¿de qué tipo? Digamos, cuando nos dicen, hemos ejecutado el 99% de nuestro presupuesto, ¿ok? Y ese es un buen indicador. Es un indicador de que simplemente han gastado. Cuando nos dicen, hemos iniciado la construcción de algo, ¿ok? ¿Y cuándo se va a terminar? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en todas esas obras que se quedan inconclusas años tras años. Nos dicen, hemos comprado 500 patrulleros. Correcto. ¿Y eso servirá para mejorar la seguridad ciudadana? Recientemente en Lima tenemos la compra de motos desde la Municipalidad de Lima, que se las ha entregado a su vez a las municipalidades distritales. Y en algunos casos, muchas de estas motos terminan en un depósito. ¿Por qué? Porque esa municipalidad distrital no cuenta con los recursos para contratar a al personal que maneje dichas motos. ¿Qué tendríamos que utilizar? Indicadores de resultados, y mejor si fuesen de impacto, ¿sí? Ok, esos incrementos del presupuesto para la educación, por ejemplo, ¿no? El presupuesto de la educación se ha venido incrementando fuertemente desde hace muchos años.
Sin embargo, los niveles de logro en el rendimiento educativo, en el nivel básico, digamos, apenas sí han mejorado. ¿Y qué tal si evaluamos la efectividad de los sistemas de sanciones y judiciales según los casos ratificados? O sea, una condena, por ejemplo, en el sistema judicial en primera instancia, que luego es apelada, ¿no? Y eh, la sentencia de primera es revocada, significa que posiblemente esa sentencia en primera instancia no estuvo bien dada, ¿no? Entonces deberíamos buscar un sistema judicial que sea predecible en cuanto a las sanciones que va a emitir, ¿no? Al mismo, a la misma clase de delito, falta, ¿sí? Debería haber el mismo tipo de sanciones. Sin embargo, ¿sí? Vamos, las revocatorias o, digamos, eh, el levantamiento de las sanciones en una segunda instancia nos indican de que algo, digamos, no se está haciendo bien. Y lo otro es emplear indicadores relacionados con la calidad de vida de los ciudadanos. Pensemos en la satisfacción de los ciudadanos. Por ahí alguien, digamos, mencionaba, digamos, un indicador de felicidad, digamos, sin entrar, digamos, en materias tan complejas quizás como esa, ¿sí? Pensemos en temas que estén, digamos, más asociados a temas con, digamos, por ejemplo, la seguridad o inseguridad con la que vivimos. ¿Podemos lograrlo? Bueno, yo creo que sí podemos lograrlo. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos dirección, saber claramente ah, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y por qué queremos ir en tal dirección. Necesitamos decisión, ¿ok? ¿No? Porque el reto es bien grande, ¿no? Y tenemos que ser a su vez constantes, porque al inicio seguramente los logros van a ser pequeños, pero conforme vayamos avanzando, ¿sí? Vamos a ver, digamos, un incremento notable en estos logros. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias por su atención y no sé si tienen ustedes algún tipo de comentarios o preguntas incluso. Doctor, buenas noches. Creo que no hay preguntas. Bueno, sí, parece que no. No sé si todo estaba muy claro. Sí, profesor, todo claro. Agradecerle, estimado doctor, por el tiempo brindado para esta conferencia. De igual forma, quiero darle las gracias a los participantes por su tiempo, ¿no? Y también invitarlos a la serie de conferencias que tenemos programadas las siguientes semanas. La próxima semana tenemos el día jueves 14 de noviembre
la conferencia sobre claves para la transparencia financiera, gestión de estados financieros y presupuestarios en el sector público. Y también luego de ello tendremos la semana que sigue, la conferencia de gestión de riesgos sociales, el día jueves 21 de noviembre, el horario siempre de las 8 de la noche. No olviden, por favor, si desean adquirir lo que son las constancias del seminario, escribirnos a los WhatsApps para que un asesor los pueda atender. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos la próxima semana. Ok, muchas gracias.